Bienvenidos alumnos a su aula virtual del segundo año de educación secundaria. En esta oportunidad vamos a continuar con el desarrollo del tema sucesiones aritméticas. En esta sesión vamos a desarrollar los problemas correspondientes de ahora en tu cuaderno. Como hemos visto en la sesión anterior, hemos estudiado qué cosa es una sucesión aritmética y qué relaciones matemáticas pues empleamos para poder desarrollar algunos planteamientos o problemas prácticos, problemas que se nos pueden presentar pues en nuestro quehacer cotidiano. Para poder continuar con el desarrollo de ahora en tu cuaderno, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos tocado la sesión anterior. ¿Qué es una sucesión aritmética? Decimos que una sucesión aritmética pues es un ordenamiento primero de números que se forman uno a continuación de otro bajo una ley de formación. Para obtener el siguiente término, lo que hacemos es sumar una cantidad constante y de esa manera pues obtenemos el siguiente término. Si tenemos el término 1, para obtener el término 2, le sumamos una cantidad constante. Para obtener el término 3, al término 2, le sumamos también una cantidad constante. Lo mismo hacemos con los demás términos. Esta cantidad constante que se está sumando se le llama razón. Algunos otros elementos que podemos observar dentro de una sucesión aritmética es el primer término. El primer término, sí, precisamente como su mismo nombre lo dice, es aquel pues que está en primera posición. Y el último término. Entonces, los datos que tenemos son término inicial o primer término, término final, la razón y también la cantidad de términos que tiene una sucesión aritmética. La cantidad de términos está representado pues por la letra n, mayormente se le representa. Entonces, alumnos, de esta manera pues estamos recordando qué es una sucesión aritmética y qué elementos tiene, ¿no? Qué elementos encontramos dentro de una sucesión. Ahora, ¿qué relaciones matemáticas podemos establecer? Primero, ¿cómo determinamos el último término o cualquier término en una sucesión aritmética? Es muy fácil. Lo obtenemos de la siguiente manera: o es igual cualquier término, no específicamente el último. Esto es aplicable para cualquier término de la sucesión. Cualquier término es igual al primer término más el número de términos menos 1 multiplicado por la razón. Ahora hay una propiedad también que yo les había indicado en la clase anterior, que es una propiedad muy importante, que es la siguiente. La diferencia de dos términos de una sucesión aritmética siempre va a ser igual a la diferencia de sus posiciones multiplicado por la razón. Les decía que es una relación muy importante porque la vamos a utilizar mucho en resolver los problemas que vamos a tocar el día de hoy. Y además es aquella pues que me permite disminuir o acortar algunas soluciones. Eso lo vamos a ver más adelante. Y por último, también la otra relación que hemos visto es cómo calcular la suma de los términos de una sucesión aritmética. La suma de términos es igual al término inicial más el término final, todo dividido entre 2 y multiplicado por el número de términos. Entonces, de esta manera pues hemos hecho un pequeño repaso de lo que hemos estudiado la sesión anterior de sucesiones aritméticas. Entonces, a continuación vamos a tocar pues los problemas de ahora en tu cuaderno. Muy bien, comencemos entonces el trabajo.
problema número 1 dice lo siguiente. En una sucesión lineal, el tercer término es 10 y el 14º término es 43. Determina el término del lugar 28. A ver, aquí me están dando pues como datos el término del lugar 10. El tercer término me están dando como dato y me están dando como dato el 14º. Me dicen que el tercer término es 10 y el 14º, o sea, el término 14 es 43. Me piden determinar el término del lugar 28. Hay que recordar que cuando yo tengo, alumnos, dos términos cualesquiera de una sucesión aritmética, entonces, si yo tengo dos términos, se me viene a la mente qué relación puedo aplicar para determinar el valor de algunos términos faltantes, como son, por ejemplo, el número de términos, la razón. Entonces fácilmente se me viene a la mente lo siguiente, ¿no? Que habíamos enunciado anteriormente. Decimos que la diferencia de dos términos cualesquiera es igual a la diferencia de sus posiciones multiplicado por la razón. Entonces, tenemos el término 3 y el término 14. Entonces yo podría decir que utilizando esta relación yo puedo calcular la razón, porque yo tengo estos dos términos, tengo sus posiciones y puedo calcular la razón. A ver, veamos. La diferencia de los términos, yo podría restar el término 14 menos el término 3. Siempre de preferencia se resta el término mayor menos el término menor. Entonces, indicamos lo siguiente. Término 14, la diferencia de los términos, menos el término 3, ¿a qué es igual? A la diferencia de sus posiciones, es decir, la posición 14 menos la posición 3, multiplicado por la razón. Como yo conozco estos términos, entonces podríamos calcular la razón. Reemplazando vamos a tener el término 14, que es 43, menos el término 3, que es 10. Es igual a la diferencia de sus posiciones. 14 menos 3 es 11, multiplicado por la razón. Aquí restamos 43 menos 10 y voy a obtener 33. 33 es igual a 11 por la razón. Por lo tanto, de esta pequeña ecuación, pues determino que la razón es 3. 33 entre 11 me da 3. Muy bien, ya encontramos la razón. Ahora, profesor, ¿de qué me sirve la razón? La razón me va a servir para encontrar pues el término 28. Ahora, ¿cómo vamos allá del término 28? Utilizando la misma relación que hemos aplicado. Nuevamente enfatizo, la diferencia de dos términos es igual a la diferencia de sus posiciones multiplicado por la razón. Entonces vamos a aplicar esto nuevamente. Si yo deseo determinar el término 28, yo podría pues aplicar esta relación y decir, ¿no? El término 28 menos el término 14. A ver, veamos. Término 14 menos el término 28 menos el término 14 es igual a la diferencia de sus posiciones, 28 menos 14, multiplicado por la razón. Como la razón vale 3, que ya la hemos encontrado inicialmente, entonces simplemente reemplazo. Ahora, el término 28 es el término que voy a encontrar. El término 14 es 43. Esto es igual a 28 menos 14, que me da 14 por 3. Ahora, pasemos 43 a sumar al otro miembro, pues voy a tener el término 28 es igual a 14 por 3, que es 42, más 43 que pasó a sumar al segundo miembro. Por lo tanto, el término que me están pidiendo, que es el término del lugar 28, es igual a 85. Muy bien, alumno, espero que este primer problemita te haya quedado claro, que su solución pues la hemos podido determinar utilizando esta relación importantísima. Muy bien, continuemos con el problema número 2.
me dice lo siguiente: si la suma de tres términos consecutivos, si la suma de tres números consecutivos que tiene una sucesión aritmética decreciente, ojo con esto, es 33 y su producto es 1155, me piden determinar el último término. A ver, veamos. Me hablan de una sucesión aritmética que tiene tres términos y además es una sucesión decreciente. La suma de esos tres términos es 33. Veamos. Tenemos la siguiente sucesión aritmética de tres términos. Un primer término podría ser a menos r, el siguiente será a y la siguiente será a más r. ¿Por qué, profesor? Porque recuerda que aquí nosotros, ¿cómo obtenemos pues una sucesión aritmética? Sumando una cantidad constante, y esta cantidad constante es la razón. Entonces, a menos r más la razón me daría a más r me daría a más r. Ahí tengo los tres términos de esta sucesión aritmética. Ahora me dicen que la suma de esos tres términos es 33. Entonces voy a sumar a menos r más a más r. Entonces, operando acá, menos r más r sería 0. Sumando a más a me daría 3a igual a 33. De lo cual acá podemos cancelar o dividir. Obtengo pues que a es igual a 11. A es igual a 11. Ya tengo este dato por acá. Ahora, como ya conozco cuánto vale a, entonces lo que me faltaría pues por conocer es calcular la razón, ¿verdad? Entonces ahora, para calcular la razón voy a utilizar el siguiente dato. El siguiente dato me dice y su producto es 1155, o sea, el producto de los tres términos de esa sucesión. Es decir, el primer término aquí es a menos r, aquí está. El siguiente término es a y el siguiente es a más r. Entonces su producto me da 1150. Muy bien, entonces reemplazamos acá el valor de a. Recuerda que a vale 11, entonces reemplazando vamos a tener 11, a vale 11, 11 menos r, por a que es 11, por a más r. Aquí nosotros podemos cancelar porque esto es un producto, ¿no? Sacamos onceava y vamos a obtener 105, ¿no? 1155 entre 11 me daría 105. Y aquí yo tengo 11 menos r. Aquí tengo 11 más r. Hay que recordar acá, para que podamos operar de manera rápida, lo siguiente. Miren, vamos a recordar algo por acá. Un poquito de productos notables. Vamos a recordar que si tengo, mira, tengo un x más y. Vamos a recordar aquí de manera rápida. Y tengo el producto o el otro factor x menos y, o sea, el producto de una suma por una diferencia o viceversa. Esto aquí es igual a la diferencia de cuadrados. Entonces, si yo tengo una suma y una diferencia, esto siempre va a ser igual a la diferencia de los cuadrados de los términos, o sea, de x y de y. De esta manera. Mira que tenemos acá 11 menos r y 11 más r, una suma por una diferencia. Entonces esto será igual al cuadrado de los términos, 11 al cuadrado menos r al cuadrado, diferencia. Muy bien, luego de hacer esta pequeña observación, entonces vamos a continuar pues con este problemita. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mira acá, vamos a operar esto, ¿verdad? 11 al cuadrado es 121, menos r al cuadrado es igual a 111. Ahora, 105 pasaría a restar a este miembro y me quedaría pues
121 menos 105 me daría 16, que es igual a r al cuadrado. Cuando tengo esta situación, entonces, ¿cuánto vale r? A ver, alguien me puede decir, profesor, r vale 4. No, alumno. ¿Por qué? Porque todo número, recuerda, todo número elevado al cuadrado es positivo. O sea, este r puede ser negativo también. Claro, este r puede ser positivo o puede ser negativo, porque al elevarlo al cuadrado me va a dar positivo. Por lo tanto, entonces, en estos casos, para r se considera pues dos valores, que puede ser positivo o negativo. ¿Y cuál sería ese valor? 4, ¿no? Porque ¿qué número elevado al cuadrado te da 16? El número será más 4 o menos 4. Entonces consideramos estos dos valores para r. Ahora, profesor, entonces, ¿qué valor tomo? Ah, muy bien. Mira acá, ¿qué te dice acá? El problemita te dice que es una sucesión aritmética decreciente. Ah, ya, muy bien. Entonces, si es decreciente, entonces significa que es una sucesión que va a ir, pues, de más a menos. O sea, va a ir decreciendo sus términos. Por lo tanto, entonces, yo entiendo, pues, que mi razón debe ser, pues, negativa, ¿no? Negativa. Entonces, tomando esto en consideración, que me indica el problema que me dice que la sucesión aritmética es decreciente. Entonces consideramos a una razón menos 4. Ya. Muy bien. Entonces, ahora está fácil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me piden el último término y el último término es a más r. Entonces, decimos, nos piden a más r. Y esto es igual, como a vale 11, será 11 más la razón, que es menos 4. Entonces voy a tener acá, en esta situación, voy a tener un 11 menos 4, ¿verdad? Y 11 menos 4 es 7. Ese sería, pues, el valor que nos están pidiendo, ¿no? El último término, que es el término a más r, es igual a 7. Muy bien, alumno, espero que este problemita que está medianamente complicadito, entonces lo hayas entendido bien, ¿no? Pues, entonces, si tienes alguna duda, ya sabes, puedes llamarme por teléfono o bien consultarme vía WhatsApp, que gustosamente pues te contestaré, ¿no? Insiste de repente por ahí en una llamadita a mi persona para atenderte. Muy bien, vamos a continuar con el problema número 3 y problema número 4. Dice lo siguiente: calcule el número de términos de la siguiente secuencia. A ver, aquí me dan una secuencia, mira, ve, de 4, 7, 10, 13 y el último término es 331. Ahora, lo primero que debo preguntarme es qué tipo de secuencia es. Ya sea una secuencia, puede ser aritmética, sucesión aritmética, porque también recuerda que hay una sucesión geométrica. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Que cómo están los términos avanzando, ¿no? Si se está sumando una cantidad constante o se está multiplicando. Ahí está la diferencia. Si sumamos una cantidad constante, hablamos de una secuencia aritmética. Muy bien, a ver, veamos, analicemos esta secuencia. Mira, si tengo un 4 para tener un 7, ¿qué he hecho? ¿He multiplicado o he sumado? Profesor, ha sumado 3, ¿no? Claro, hemos sumado 3 a los términos. Hemos sumado 3, 3, 3. Entonces, como estamos sumando una cantidad constante, entonces reconozco pues que se trata de una sucesión aritmética, en el cual el primer término es 1, la razón es 3 y el término enésimo, el término final es 331. Ahora me piden el número de términos. Ahora, siempre yo recalco en esto que no hay que abrumarnos con muchas fórmulas acá. La fórmula principal, alumnos, ¿cuál es? Todo término final, ¿sí? Todo término o último término, que es igual al término inicial más el número de términos menos 1 multiplicado por la razón. Muy bien, vamos a utilizar esto, reemplazando ahora los datos que tengo. Término final, 331, y está, lo hemos indicado por acá. Término inicial, el primer término de mi secuencia, 4.
El número de términos es lo que voy a calcular. Menos 1 multiplicado por la razón. ¿La razón cuánto es? 3. Esto lo hemos visto acá ya. Ahora sí, resolviendo. Vamos a tener este 4 pasaría a restar y voy a obtener 331 menos 4 igual a n menos 1 por 3. Vamos paso a paso. Muy bien, seguimos operando. 331 menos 4, 327. Es igual a n menos 1 por 3. ¿Por qué no, profesor? ¿Por qué no multiplica? No. ¿Por qué? Porque no me quiero complicar mucho la vida. Porque yo podría pasar este 3 a dividir con la cantidad que obtenga acá. Porque de hecho que esa cantidad va a ser múltiplo de 3. Entonces 327 entre 3, ahí dividimos y tendríamos 109, ¿no? Esto pasaría a dividir, o bien también me podría decir, profesor, yo puedo cancelar. Muy bien, ahí podríamos cancelar también, ¿no? Bien, es una propiedad matemática que me permite hacer eso. Muy bien, cancelando, entonces tengo 109 es igual a este factor que es n-1. Aquí está fácil porque si yo quiero n, entonces despejo n, negativo 1 pasaría a sumar al otro miembro y obtendría pues que el número de términos es 110. Muy bien, mira, así de fácil y sencillo hemos podido determinar y solucionar este problemita número 3. Muy bien, vamos a continuar con el problema número 4. Problema número 4 me dice, indica el término del lugar 40 de esta secuencia que es 2, 4, 6, 8. A ver, tengo la secuencia aquí. 2, 4, 6, 8. Y ahora también tengo que analizar esta secuencia, alumnos, ¿no? O sea, saber si, cómo se están formando los términos. Si se están sumando, si se están formando, pues, sumando una cantidad constante o multiplicando una cantidad constante. Entonces me doy cuenta que de 2 para 4 he sumado 2, de 4 para 6 he sumado 2 y de 6 para 8 también he sumado 2. Entonces, esto se trata, pues, si yo estoy sumando una cantidad constante, entonces es obvio que se trata de una sucesión aritmética. Y si me piden el término del lugar 40, entonces yo voy a ver qué datos tengo. Tengo el término primero, que es 2, tengo la razón, que también es 2, y me piden hallar el término 40. ¿Qué es lo que tengo también? Si me dicen que hay el término 40, entonces yo tengo un límite ahí. Entonces yo digo que el número de términos es 40. Pues mira, solo hasta 40 va a llegar mi sucesión aritmética. Muy bien, ya tengo todos los datos, entonces aplico esta fórmula o relación general, que el término final es igual al término inicial más el número de términos, que es n menos 1 por la razón. Entonces lo que me queda simplemente es reemplazar datos. El término final, que es el término 40 que me piden hallar, es igual al término inicial, que es 2, más n, que es 40, menos 1 por la razón, que es 2. Operando acá, vamos a tener que el término 40 es igual a 40 menos 1, 39. Ahora, el término 40 es igual a 2 más 39 por 2. Y 39 por 2 es 78. Entonces, fácil ahora, que lo que hago, simplemente sumo 78 más 2, me da 80, que es el término 40, ¿no? Término 40, que sería la respuesta a este problemita número 4. Muy bien, alumno, mire lo fácil que es. Así vamos paso a paso desarrollando estos problemas, no hay que apurarnos, ¿no? Para que de esa manera pues nos salgan bien los cálculos y no nos equivoquemos, ¿no? Muy bien, pasemos entonces a desarrollar el problemita 5 y el problemita número 6. Muy bien, alumnos. Problemita número 5 me dice, halle la diferencia del término 20 con el término 10. Ah, mira, ve, qué fácil, ¿no? Recuerda que la diferencia de términos ya hemos enunciado una relación. Entonces, me piden la diferencia de términos de esta secuencia aritmética. ¿Por qué decimos, profesor, secuencia aritmética? Porque me estoy dando cuenta que va de 2 en 2, pues, ¿no? Entonces, analicemos esta secuencia, como te decía, que va
de 2 en 2. Entonces es una sucesión aritmética. Por lo tanto, decimos que la razón es 2, ¿no? El primer término es 1 y yo puedo calcular la diferencia de estos términos. Recuerda que la diferencia de los términos que es igual a la diferencia de sus posiciones por la razón. Sí, hay que estar enfatizando esto para que se nos quede grabando en nuestra cabecita y lo podamos pues siempre recordar y aplicar. Muy bien, reemplazamos entonces los datos, ¿no? Esta diferencia es término 20 menos el término 10. ¿A qué es igual la diferencia de estos términos? Es igual a la diferencia de sus posiciones, o sea, 20 menos 10 por la razón que es 2. Muy fácil, ¿verdad? Muy fácil. Entonces decimos que el término 20 menos el término 10 es igual. 20 menos 10 es 10, por la razón que es 2. Multiplicando vamos a tener que dicha diferencia es 20, ¿no? Que sería la solución a este problemita número 5. Muy bien, analicemos el problema número 6. Me dice, determina el cuarto término negativo de la siguiente sucesión. Muy bien, yo recuerdo pues que con ustedes en los problemitas de aula hemos desarrollado un problema similar, ¿no? Entonces, como ya sé cómo voy a operar, va a ser mucho más fácil. Entonces, mira, me dan una secuencia y tengo que ver si es aritmética. Veamos de cuánto en cuánto va esta secuencia. Esta secuencia va de 5 en 5. Mira, ve, va de 5 en 5, pero de manera decreciente, ¿no? De 298 para 293 le hemos sumado negativo 5, negativo 5, negativo 5. Por lo tanto, la razón es negativo 5. Ya tengo un dato. Ahora, voy a recordar, alumnos, que cómo hallamos el último término positivo cuando tengo una sucesión aritmética decreciente. ¿Cómo hallo el último término positivo? ¿Por qué digo el último? Porque mira, ve, como esta cantidad va a ir, estos números, esta secuencia de números va a ir disminuyendo, porque su razón es negativa, entonces va a haber un momento pues en que voy a tener un último positivo y de ahí van a empezar los negativos, porque esto va a ir disminuyendo. Entonces, ¿cómo encontramos el último positivo en una sucesión aritmética decreciente? Esto ya lo hemos visto en la clase anterior, que lo que hacíamos, tomábamos el primer término y lo dividíamos entre la razón pero positiva. Muy bien, al dividir vamos a obtener un cociente 59. Vamos a obtener un cociente 59 y una razón 3. ¿Y qué decíamos? Que esta razón pues es el último término positivo, ¿no? Entonces el último término positivo es 3. O sea, este resto de la división. Es una manera práctica de cómo determinar. Muy bien. Entonces, ya tengo el último término positivo. Ya puedo construir mi secuencia aritmética, pues conociendo que la razón es menos 5, ¿no? Entonces tendría la secuencia que el primer término es 3, el siguiente será más menos 5, me daría menos 2. La siguiente, más menos 5, me daría menos 7, más menos 5, me daría menos 12, más menos 5, me daría 17, más menos 5, me daría 22. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el cuarto término negativo? Muy bien, lo puedes observar. El primero es menos 2, el segundo es negativo 7, el tercero es negativo 12 y el cuarto negativo es negativo 17, ¿no? Entonces, ¿qué sería pues la respuesta a nuestro problemita? Este sería el cuarto negativo, ¿no? Negativo 17. Muy bien, alumnos. De esta manera pues hemos desarrollado 6 problemitas haciendo un pequeño repaso de la sesión anterior, ¿no? Siempre cuando uno va a estudiar un tema, alumnos, hay que estudiarlo
calmadamente, hay que ir pues poco a poco para poder ir aprendiendo, no hay que acelerarnos. Hay algunos, no todos tenemos un mismo ritmo de aprendizaje. Entonces hemos tratado a través de esta sesión número 2, pues correspondiente a este tema, de explicar los temas de manera pausada, de manera y explicando paso a paso cada una de las soluciones para que pues se entienda y tú tengas pues una base, un referente, una guía para que puedas dar solución a los problemas que continúan de esta parte que es ahora en tu cuaderno. Muy bien, en la siguiente sesión vamos a continuar con la solución de estos problemas de ahora en tu cuaderno. Muy bien, alumnos, muchas gracias por su atención. Ha sido un gusto nuevamente encontrarnos a través de este medio con ustedes y nos vemos pues hasta una próxima sesión. Que Dios los bendiga y los cuide mucho. Nos vemos hasta la siguiente clase.